En la franja norte de la actual provincia de Palencia se pueden encontrar multitud de explotaciones carboníferas, configuradas desde la primera mitad del siglo XIX en 3 cuencas principales. En el sector oriental, la cuenca Ullera del Rubagón y su vecina de San Cebrián de Modá. La cuenca de Antracita o del Carrión, cuyas minas comienzan en el término de Cervera de Pisuerga, y que bordeando las montañas conocidas como La Peña, llegan hasta Guardo y Velilla del río Carrión. Por último, la cuenca del Pisuerga, con carbones de antracita, pero con rangos muy próximos a los de la Ulla y que afloran en valles como los de Pernía, Celada de Roblecedo o Herreruela de Castillería. Su descubrimiento se remonta a 1838, cuando el cura de Salcedillo, Ciriaco del Río, descubrió los yacimientos de la cuenca Ullera del Rubagón, en Barruelo y Vallejo. Más de 150 años de historia en los que se registraron minas y se fundaron importantes empresas carboníferas. Cada una de las 3 cuencas mineras palentinas presenta peculiaridades y ritmos de desarrollo empresarial distintos. En este documental vamos a recorrer la evolución de las explotaciones hulleras de la cuenca del Rubagón, en Vallejo de Orbó y en Barruelo de Santullán. El siglo XIX. Durante el siglo XIX, la cuenca minera del Valle del Santullán recayó prácticamente en 2 empresas, Esperanza de Reynosa y Hermanos Collantes. Aunque los primeros años no fueron excesivamente fértiles, la situación de las minas de Barruelo cambiará sustancialmente cuando Hermanos Collantes vende sus explotaciones a la Sociedad Crédito Mobiliario en 1856. El carbón de la cuenca, hulla semigrasa, era el más idóneo tanto para los gasómetros de las ciudades como para la fabricación de aglomerados destinados al ferrocarril. Además, la localización de la cuenca a tan solo 12 kilómetros de Quintanilla, donde se encontraba la línea que comunicaba Castilla con Santander, colocó al mineral barruelano en inmejorable situación para competir en coste y calidad con el carbón del resto de las cuencas carboneras españolas. En 1864, Crédito realizó una vía entre Barruelo y Quintanilla que permitió que el carbón fuese trasladado en ferrocarril desde la propia mina hasta Madrid. La llegada de los nuevos propietarios supuso un enorme desarrollo. Se realizaron fuertes inversiones que colocaron a la localidad palentina en un lugar referente dentro del mapa minero nacional, convirtiendo a Palencia en la segunda provincia productora de carbón en España. En 1877, Ferrocarriles del Norte, empresa filial de Crédito Mobiliario, pasa a hacerse cargo de las minas. Desde ese momento, el carbón extraído pasó a ser empleado como combustible de los trenes de la empresa y se abandonó su comercialización en otros mercados, con la única excepción de la Compañía de Gas de Madrid. Esta nueva etapa queda marcada por un ambicioso plan de inversiones que incluyó la perforación del Pozo Vertical Bárbara, la instalación de una nueva y moderna fábrica de aglomerados, el tranvía exterior y la instalación de un nuevo lavadero. Con todas estas mejoras, Barruelo quedó transformado en un centro minero de vanguardia. Pero esta tendencia tan favorable se ve truncada en 1887, cuando la producción se reduce a la mitad. Son despedidos cientos de trabajadores y se paralizan los trabajos en el Pozo Bárbara. Comienza un periodo de inestabilidad que durará casi 20 años y en el que se alternan épocas más favorables con otros ciclos mucho más negativos. Las minas de Orbó, propiedad de la empresa Esperanza de Reynosa, aunque con una menor actividad, disfrutó de una etapa de estabilidad y desarrollo entre los años 70 y 80, propiciada por el favorable sistema de transporte por ferrocarril y la ventajosa situación geográfica. Pero la fuerte irrupción de los carbones asturianos a mediados de los 80 provoca, al igual que en Barruelo, una importante crisis que no se solucionará hasta el siglo siguiente. Durante este periodo de crisis se lleva a cabo una de las obras de ingeniería más novedosas de la minería española del siglo XIX, el Canal Subterráneo de Orbó. Este cauce, diseñado por Mariano Zuaznavar, nacía en las profundidades del Pozo Rafael, a 112 metros bajo el nivel del suelo, y tenía una longitud de 1.775 metros. Grandes barcazas, capaces de transportar hasta 2 toneladas de mineral,
recorrían el trayecto para trasladar el carbón desde el pozo hasta las proximidades del ferrocarril. 10 años después de su puesta en funcionamiento, el canal fue desecado y las barcazas sustituidas por un sistema tradicional de transporte con animales. Barruelo y Vallejo experimentaron en unos pocos años un crecimiento demográfico para el que no estaban preparados, por lo que la empresa minera se vio obligada a dirigir el crecimiento del pueblo para poder fijar la mano de obra que tanto le costaba atraer. La compañía construyó bloques de viviendas que recibieron el nombre de cuarteles. Por un modesto alquiler, los mineros tenían acceso a una vivienda de 3 o 4 habitaciones, con entrada independiente, integrada en un edificio de 2 plantas. El economato fue otra de las instituciones gestionadas por la empresa, dedicadas a mejorar la vida de los trabajadores. Con productos a precios económicos, los obreros adquirían aquello que necesitaban y se les descontaba del sueldo. La dirección puso al servicio de sus trabajadores atención médica y farmacéutica y creó escuelas diferenciadas para niños y niñas. No menos importante fue la Caja de Socorros Mutuos, creada en 1854. Los trabajadores entregaban un pequeño porcentaje de su paga y en caso de accidente o enfermedad, seguían cobrando su sueldo. Y además se fundó la Caja de Ahorros, que permitía a los mineros ingresar su dinero a cambio de un 5% de interés. El siglo XX. Con el nuevo siglo, Ferrocarriles del Norte decide volver a fortalecer sus explotaciones en Barruelo. Entre 1905 y 1907 realiza un gran plan de reformas encaminado a incrementar la producción. Se perfora el pozo vertical Peñacorva, se instala un nuevo lavadero, se modernizan los talleres y el transporte interior y se inaugura una central térmica para producir la electricidad necesaria. Pero el proceso de crecimiento no iba a ser sencillo. Hasta ese momento las extracciones se habían realizado en el denominado Grupo Superior, y este presentaba preocupantes síntomas de agotamiento, por lo que los responsables de las minas se centraron en otro paquete de carbón cercano al que llamarían Grupo Inferior. En 1911 comienzan los trabajos para la construcción de un nuevo pozo vertical para explotar el grupo inferior, el denominado Pozo Calero, que entrará en funcionamiento en 1914. Con 480 metros de profundidad, 22 kilómetros de galerías interiores y un castillete de piedra de 15 metros de altura, el Pozo Calero ha sido la explotación minera más destacada de la geografía palentina, convirtiéndose en un símbolo de la minería provincial y en un referente de la minería nacional. Por desgracia, otra circunstancia que convirtió al Calero en un pozo de fama singular fue su peligrosidad y los reiterados accidentes ocurridos en su interior. Las halagüeñas expectativas generadas por el Pozo Calero se verían truncadas por el estallido de la Primera Guerra Mundial. La maquinaria necesaria para la puesta en funcionamiento del nuevo pozo, proveniente de países extranjeros, no pudo llegar a destino. Mientras la producción nacional de carbón se vio favorecida por la desaparición de la competencia del carbón extranjero, el retraso en la completa activación del Pozo Calero hizo que Barruelo no pudiese formar parte de la prosperidad del sector minero del país. En el resto de la cuenca minera provincial, las cosas fueron diferentes. En 1909, Carbonera Española, sociedad liderada por el Marqués de Comillas, compra las minas de Vallejo. En poco tiempo, las minas se fortalecieron y duplicaron el número de trabajadores. Los nuevos propietarios hicieron de Vallejo una población de vanguardia dotada con todos los servicios imaginables en la época. Una vez concluida la Primera Guerra Mundial, la producción minera del país se redujo. Miles de trabajadores fueron despedidos y las empresas más pequeñas y débiles tuvieron que cerrar.
Sin embargo, en Barruelo, la puesta en funcionamiento del calero en el grupo inferior y la nueva estación eléctrica permitieron el comienzo de una etapa de crecimiento estable. Las minas de Barruelo eran unas modernas explotaciones con un gran consumidor, Ferrocarriles del Norte. A todo esto se sumó la dictadura de Primo de Rivera, que con su política proteccionista y su impulso a la construcción de grandes infraestructuras, sustrajo a la minería nacional de la crisis iniciada al acabar la guerra y propició que Barruelo alcanzara el mejor momento de toda su historia. En 1928, Minas de Barruelo S.A., filial creada en 1922 por Ferrocarriles del Norte para que se hiciese cargo de sus explotaciones palentinas, compró a Carbonera Española los yacimientos de Vallejo de Orbó, quedando con esta transacción toda la cuenca del Valle de Santullán bajo una misma dirección. La década de los 30 supuso el final de la época dorada. La actividad minera decreció y la población vivió años de inestabilidad y conflicto. Factores económicos como la crisis económica mundial iniciada con el crack del 29, políticos como el final de la dictadura de Primo de Rivera, que supuso el fin de las grandes construcciones, y sociales como la sucesión de huelgas laborales, provocaron en Barruelo una fuerte crisis que culminó con el estallido de la Revolución Minera de 1934. El continuo crecimiento de Barruelo durante las primeras décadas del siglo XX provocó la aparición de una populosa clase proletaria que paulatinamente uniría sus fuerzas hasta formar un poderoso sindicato de ideología socialista. Con la creación en 1918 del Sindicato Minero Castellano y en 1920 de la Agrupación Socialista, los trabajadores de Barruelo liderarían el movimiento obrero en toda la montaña palentina. Empresa y sindicato mantuvieron un pulso prolongado para detentar el control social de Barruelo. Lucharon por ganarse el favor del pueblo a través de actos y servicios lúdicos. Crearon centros de reuniones, edificaron cines, crearon compañías de teatro y periódicos. Y aunque la empresa mantuvo el dominio hasta 1920, en la década de los 20 las fuerzas aparecen mucho más igualadas. Y en los años 30, la agrupación obrera fue la que verdaderamente dominó la actividad de la sociedad barruelana. La instauración de la Segunda República favoreció a sindicatos como el de Barruelo, que llevaron al extremo sus posturas y mantuvieron una actitud claramente beligerante con una amplia sucesión de huelgas y actos de protesta que paralizaron las minas prácticamente cada año. Este clima de crispación desembocó en el levantamiento armado de 1934, que tuvo especial virulencia en las cuencas mineras. En Barruelo los mineros asaltaron el cuartel de la Guardia Civil, quemaron el ayuntamiento, la iglesia de Santo Tomás y los templos de Brañosera y Salcedillo, y después de 2 días de contienda, las tropas del gobierno dominaron la situación. El saldo del conflicto fueron 10 muertos, 130 trabajadores detenidos y el desbaratamiento del sindicato minero. Con la victoria del Frente Popular en las elecciones de 1936, se proclamó la amnistía para todos los detenidos durante la Revolución y el sindicato minero retomó su actividad con entusiasmo. Cinco meses después estalla la Guerra Civil, que durante el primer año de contienda sitúa un frente en esta zona con pequeñas escaramuzas que no supusieron un significativo intercambio de posiciones, hasta que Franco concentra sus tropas con el objetivo de tomar Cantabria. En solo un día el frente es desbaratado y los mineros del lado republicano corren desigual suerte: la cárcel, el exilio o la huida a los montes. Al terminar la Guerra Civil, el gobierno de Franco restableció la actividad de las minas tan pronto como pudo. El régimen convirtió el carbón en el combustible nacional y propició un importante crecimiento del sector. Hacíamos doble 2 días a la semana, el uno por recuperar y el otro por recuperar a España. Hacíamos doble jornada los miércoles y los sábados, doble jornada. Entrábamos a las 8 de la mañana
y salíamos a las 8 de la tarde, a las 8 de noche, en tiempo ya eso de noche. Había una temporada que no veíamos el sol, porque estaba caída España. España quedó muy mal de la guerra. En 1941 el Estado nacionalizó todas las compañías ferroviarias y las agrupó dentro de Renfe, con lo que las minas barruelanas fueron absorbidas por el gobierno y pasaron a depender de la Comisión de Valores Ferroviarios del Estado. Todo el carbón extraído de Barruelo era consumido por los trenes del país. Con la nueva administración, la producción barruelana volvió a crecer y se situó por encima de los niveles de los años 30. Los trabajos se centraron en el Pozo Calero, llegando en 1951 a los 480 metros de profundidad, lo que se tradujo en un incremento de la peligrosidad de los trabajos. Durante estos años, los accidentes se repitieron y decenas de mineros perdieron la vida. Cuando salió los 18 que murieron, que no hemos dicho, el 18 de junio del año 41, días antes de entrar yo a trabajar pues resulta que se prendió el Grisú. Salió prendido. Y todo el que pilló por la galería, por el camino, les limpió el polvo a todos. Y mató a 18. Y machos y todo por allí. Hubo un hombre, unos señores del barrio de donde viví yo, en el barrio de Santiago, que el hombre trabajaba un hijo y fue por la tarde él, iba por la tarde a sacar a la gente de lo que había por allí, a ver a los que había. Y lo primero que se presentó fue con su hijo, tendido en la galería, que era un hombre muy trabajador y muy eso, pero creo que le pegó un ataque al corazón que llegó a ponerse malo. Su hijo muerto allí, que un hijo de 20 y tantos años. Durante la década de los 50, el régimen de Franco llevó a cabo una política de apertura hacia el exterior y a las relaciones comerciales con otros países. El petróleo se implantó por fin en España como combustible hegemónico, siendo el gran perjudicado el carbón nacional. Barruelo acusó como ninguna otra localidad la crisis minera. El Estado había extraído de las minas de Barruelo carbón durante años, pero no realizó ningún tipo de inversión convirtiendo unas minas, que en 1920 eran ejemplo de modernidad, en unas explotaciones obsoletas. Con la electrificación del tendido ferroviario en los años 60, la cuenca del Rubagón sufrió su golpe definitivo. Los carbones barruelanos perdían su principal consumidor. El gobierno, después de convertirlas en minas obsoletas y poco competitivas, se deshacía de ellas, pero acudía en defensa de las minas asturianas. Hullera Vasco-Leonesa S.A. se convierte en 1966 en la nueva dueña de las explotaciones y presenta un ambicioso plan para relanzar la actividad, que consiste en la inversión de 259 millones de pesetas, la remodelación de las instalaciones y una significativa reducción de la plantilla en busca de un modelo más productivo. Durante los primeros meses se realizó una mínima parte de la inversión proyectada, pero los objetivos marcados se cumplían y la producción de la cuenca aumentó. Sorprendentemente, a mediados de 1967, los nuevos dueños solicitan a la administración el cierre de las minas, al no cumplir el Estado las dos condiciones adquiridas: el trato favorable a los carbones barruelanos y la adquisición por parte de Renfe de 115.000 toneladas de carbón. Desatendiendo toda su responsabilidad, el Estado aprobó el cierre de las minas sin tomar ninguna medida que garantizase alguna esperanza para el futuro de Barruelo, para una población cuyo único recurso era el carbón. El desmantelamiento de las minas comenzó en 1969, concentrándose toda la actividad en el Pozo Calero hasta el cierre definitivo en febrero de 1972. Después de cerrar la mina, mire, estuvimos en Madrid. A mí me tocó uno de ellos, el jurado de empresa y los del sindicato. Estuvimos con el gobierno a echar en cara
estas cosas, a ver si podíamos conseguir que no se cerrase la mina. Y en esto que estuvimos en la reunión, iba el ingeniero director de aquí con nosotros también. Pues resulta que sale el delegado del gobierno, sale y nos dice a la reunión: camaradas, le voy a decir las palabras que nos dijo, no se me han olvidado. Camaradas, siento mucho tener que deciros que Minas de Barruelo está cerrada. Nos dejó cortados a todos, no sabemos qué decir. Ha firmado el gobierno inapelablemente el cierre, inapelablemente. Camaradas, lo siento, se nos marchó y ahí nos dejó. Porque yo fui el único que le dije en el pleno al gobierno lo que habíamos hecho para levantar España, estos trabajadores de Barruelo. Así tenemos la recompensa suya ahora, echarnos a la calle. Esta es la recompensa, se lo dije con 2 cojones. Esta es la recompensa que nos dan. Se callaron. Cuando cerraron el 72 nos echaron todos a la calle y entonces pues a mí me jubilaron de 2º grado de silicosis. Nada más consumarse el cierre de las minas, Barruelo comenzó a perder habitantes de forma alarmante, ya que los barruelanos se vieron forzados a emigrar en busca de un lugar donde poder trabajar. Y había gente con muchos hijos. Había matrimonios pues que tenían 9 y 10. Y el quedarse sin trabajo con 9 o 10 hijos es muy lamentable. Lo que pasa que eran otras épocas. Para Bilbao, para Altos Hornos, por ahí marchó mucho personal. Y bueno, otros a las minas, a otro lado. Las explotaciones se vendieron a Altos Hornos de Vizcaya en 1975, que aunque no extrajeron carbón, sí encargaron un informe que les permitiese conocer las posibilidades del yacimiento. La empresa vizcaína no materializó ese informe y acabó vendiendo la propiedad a Ullas de Barruelo S.A., Ubasa, en 1980, que procedió a la reactivación del trabajo en la cuenca. Además de extraer carbón de los núcleos subterráneos tradicionales, también puso en marcha explotaciones a cielo abierto, medida fuertemente criticada por su impacto medioambiental. Ubasa comenzó con una plantilla modesta que fue ampliando hasta mediados de los años 90 y reabrió el Pozo Calero. La reactivación del mítico pozo permitió que el volumen de producción experimentase un cierto crecimiento. Durante la década de los 90, trabajaron en Barruelo unos 200 mineros que produjeron 120.000 toneladas anuales de carbón. En 1998, Ubasa se integró en Unión Minera del Norte S.A., Uminsa, al igual que varias explotaciones leonesas y el resto de las minas de Palencia. Desde entonces, el número de explotaciones se ha reducido de forma paulatina. A finales de los años 90 solo quedaba un centenar de mineros trabajando en las minas de Barruelo. En 2003 solo eran 54. El calero fue cerrado en abril de 2002 y el final de la minería en el Valle de Santullán se produjo el 31 de julio de 2005, el último día que los mineros entraron a trabajar en el Pozo Perajido, situado entre Barruelo y Vallejo de Orbó, la misma zona donde hacía 167 años Ciriaco del Río encontró unas piedras brillantes de color negro. Tras un largo periodo de decadencia y cierre de explotaciones mineras, de aquella floreciente industria solo quedan restos abandonados de los edificios industriales que duermen esperando que un día se recupere el oficio.